Si queremos construir un sólido tridimensional, lo primero que podríamos imaginarnos es un hexaedro como figura platónica. Una base de 20 por 20, la que sería la base de este cubo, y una altura de 20. Si queremos sustraer parte de este cubo o hexaedro, podríamos generar una superficie como esta superficie triangular para hacer una extrusión en el interior de este sólido hexaédrico. Y si hacemos una subtracción del sólido, obtenemos esta imagen. Interesante, ¿no? Bien, ahora estamos para representar la proyección de este sólido en las vistas principales de proyección F o alzado, H o en planta, y esta otra vista en perfil o vista lateral. Considerando que estas proyecciones que han partido de un cubo a través de una sustracción definida por una cuña, queda definido estos vértices denotándose a través de estas nomenclaturas alfabéticas. Obviamente estos vértices pueden cambiar con números o alguna simbología de orden. Estas simbologías de A, B, etc. nos ayudan a determinar de manera muy exacta en las tres vistas principales de proyección, con sus vistas visibles y no visibles según corresponda en orden. Veamos la primera proyección, que sería la vista frontal. Esta vista frontal tendría que definirse de esta manera para proyectarse en la vista frontal en estas posiciones o variadas definiciones de vértices. Para efectuar esta vista frontal tendríamos que apreciar de esta manera, de tal modo que al trazar una línea proyectual ortogonal a los vértices o caras visibles de la vista frontal, quedaría de esta manera. Este A sería el vértice más cercano al observador y el J estaría detrás de A y a la vez también una distancia muy alejada del observador. Esto va a significar que la posición de A y J estaría en la parte superior derecha de esta vista lateral o alzado frontal, quedando la nomenclatura de esta manera: A como vista más visible y el J sería una vista que estaría detrás de A, y este subíndice sub F porque corresponde a la vista frontal. Si pasamos la segunda vista de este par de vértices, vamos a encontrar al B como primer punto o vértice cercano al observador y el I otro vértice, pero en este caso alejado de B y del observador. Quedaría de esta manera B entre paréntesis I, porque el I estaría detrás de B, y el subíndice sub F porque corresponde a la vista frontal o alzado. Si hacemos esta otra proyección solitaria del vértice H, queda definida de esta manera: H sub F. Vayamos a ver ahora en la parte baja qué sucede. C y G son vértices inferiores del lado izquierdo de nuestra vista lateral, que quedaría ubicado aquí.
como C entre paréntesis G sub F. Si vemos esta otra definición del medio inferior, D queda definido en la parte media inferior de este alzado o vista frontal, de esa manera. Y este otro como E y F, donde el F es un vértice detrás del E. Veamos ahora la otra posición principal, que es el caso de la vista horizontal. Si apreciamos la vista horizontal, no queda duda que este es la proyección de esta supuesta proyección horizontal. Entonces quedaría definida de esta manera. Si nosotros vemos desde la parte de arriba, vamos a ubicar los vértices correspondientes. Este primer ejemplo corresponde al vértice A y al vértice E. Este vértice A, tal como el E, aparecen en vista de punta, y la gran duda sería dónde está y en qué parte del sólido estarían estos vértices. Una posibilidad es aquí, pero si vemos el orden, el A está en el lado derecho del observador. Si está en el lado derecho del observador, dos posibilidades, la primera y la segunda. Pero a la vez este AE está en vista de punta y tiene mayor alejamiento del F y H, lo que significa que esta distancia que representa el alejamiento será la posición mayor de A y E, siendo el menor alejamiento para el caso del otro par de vértices, que sería J y F. Entonces queda de esta manera: A y E sub H, donde E está debajo de A. Veamos el siguiente: B y D, donde B y D son dos vértices y D es el vértice que está debajo de B. Veamos el solitario C. Ubicamos el C con el subíndice H. Veamos en la parte de atrás J y F como vértices que están en la parte superior. J y F. Entonces, de esa manera el F queda definido como un vértice que estaría detrás o debajo de J. J y F. Veamos el solitario I, que estaría aquí, y sub H. Y este H con G ubicado en este vértice, ahí, H y G, y con el subíndice sub H. Si vemos la vista perfil, va a ser de la misma característica anterior, consecutivo de los puntos, donde para el caso de estos tres puntos, C, D, E, son puntos que están alineados y se van a ver como punto todas estas rectas, estas dos rectas consecutivas, pero la gran duda es dónde ubicarlas, ¿no? Si vemos al observador, está viendo de esta manera, por ende la parte derecha será el CDE. El CDE es la parte derecha del observador y también es la parte inferior de este mismo. Por lo tanto, esta proyección quedaría definida en este lado y ubicado estos vértices mencionados en esta posición, en la posición derecha inferior. C como vértice más visible, el D y el E como vértices que están detrás de C.
Si vamos al otro extremo izquierdo, encontramos el G como visible y el F como no visible, ambos ubicados en este vértice. En el caso de este otro B y el A lo ubicamos en la parte superior derecha de esta manera, siendo A como no visible, y este otro tercero muy similar al CDE, son tres puntos alineados donde el I y el J son no visibles respecto al H. Bien, haciendo un resumen de las posiciones de todos los vértices y sus respectivas nomenclaturas, queda definido de esta manera. Bien amigos, espero que les haya servido. Nos vemos.